Bueno, muchas gracias. En primer lugar, yo lo que quería agradecer es que me hayáis invitado. Es la primera vez que recibo una invitación y por lo tanto la agradezco especialmente. Y luego mis aplausos por organizar un sarao de este nivel, que con un nivel de participantes infinitamente inferior sé lo complicado que es. Por lo tanto, enhorabuena en primer lugar. Bueno, ayer hicimos una presentación que la mayoría de los que estáis aquí, porque la habréis vivido de distintos ángulos, conocéis, que era, en primer lugar, congratularnos enormemente de que todas las vaticinios de los sesudos analistas, instituciones financieras de gran categoría erraron completamente, vaticinando un segundo semestre del año 2022 lleno de dificultades y probablemente recesión turística. La realidad es que ayer, después de la valoración que nosotros hacemos, que es producto de 2000 encuestas a todo tipo de empresarios e instituciones, nos contesta, por decir algo, desde la Sagrada Familia a un restaurante de Pontevedra, pasando por un hotel en Canarias y Iberia Líneas Aéreas, nos da un scope bastante amplio de lo que piensa el tejido empresarial, y el resultado es que fue un excelente año en términos de ventas, no tanto en términos de resultados, porque de alguna manera, y ahí sí que hay realidades muy asimétricas por destinos, por empresas, debido a que el encarecimiento de los costes no se ha podido trasladar directamente a precios, y por lo tanto ahí ha habido empresas que están muchísimo mejor ya que el año 2019 y otras que están todavía luchando por llegar a unos niveles aceptables con respecto al 2019. El promedio da un año muy bueno, pero con singularidades que hay que tener en cuenta. Y bueno, básicamente venimos de 3 años, como sabéis, 2 años y pico dramáticos. También ayer pusimos de manifiesto que el sector, en nuestras estimaciones, dejó de generar como actividad 170.000 millones de euros en los últimos 2 años, y esa pérdida de actividad, que no pérdida en resultados, ha sido soportado por muchas empresas que, al no tener actividad, pues algunas se vieron abocadas a casi cerrar, otras les generaron pérdidas y otras tuvieron que endeudarse o vender activos. Con lo cual, el escenario de partida en términos de facturación ha sido positivo el 2022, pero salimos con una mochila que quien más, quien menos, tiene una carga de deuda o una carga de pérdidas que necesitamos todavía un tiempo para recuperar. Voy terminando. Digo esto porque el 2023, de nuevo, aunque mucho más suavizadamente, siguen habiendo tentaciones de ciertos analistas de que esto se va a terminar, que nos quedan 2 telediarios, y sin embargo la posición de reservas que muchos de nosotros nos han dicho opina todo lo contrario. Por eso, de alguna manera, el final es, ojo, sobre todo en un año electoral, no nos recreemos en exceso en lecturas endogámicas o autocomplacientes en clave política, que el sector turístico ya ha salido, ya ha despegado, y por lo tanto podemos pasar a un segundo plano. Creemos que más que nunca el sector ha demostrado, y aquí sí que ya termino, es que somos capaces en el 2022 de haber generado cerca del 60% de la recuperación del crecimiento de la economía española, que a veces no somos conscientes de lo que representamos. Y seguimos necesitando atención, seguimos necesitando apoyo en distintos ámbitos que probablemente luego Jorge pondrá encima de la mesa, y por lo tanto, ojo, con pensar que aunque el 2023 sea un año que pinta bien, tenemos una mochila detrás que hay que ir resolviendo poco a poco, no la resolveremos de la noche a la mañana en términos de resultados, y tenemos retos estructurales pendientes por resolver que, en opinión, y termino aquí, de los empresarios que nosotros encuestamos, la asignación de fondos de Next Generation deja mucho que desear en cuanto a la percepción del sector turístico, en cuanto a su utilidad y su capacidad de transformación. Bueno, Jorge, ¿cuál es tu visión de cómo ha terminado este 2022 y cuáles son tus perspectivas para...? Bueno, yo, por no duplicarnos, yo creo que el análisis que hace José Luis es totalmente perfecto, y sigo al hilo de su contestación yo creo que también lo que nos interesa mucho, que es el tema de los fondos de Next Generation. Sí, yo creo que la situación está perfectamente analizada. Nuestro Smart Observatory también presentado recientemente, pues establece lo mismo: sentimiento del viaje, recuperado el tema de Ucrania, que parece que la gente se ha olvidado un poco, el entorno macroeconómico pues nos sigue un poco pues teniendo en
solfa, ¿no? Porque a ver qué va a pasar con esa renta disponible, con ese encarecimiento de hipotecas. Pero bueno, a lo que vamos es que, como bien dices, el sector ha demostrado una resiliencia espectacular. Hemos sido capaces de recuperarnos muy rápidamente, incluso contra lo que vaticinaban todos los expertos, incluso yo me la tengo que asumir también, porque cuando hablábamos del maíz hace 2 años, digo, bueno, el maíz para que se recupere, pues tendremos que pasar mucho tiempo, y se ha recuperado casi más rápido que el resto de segmentos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahora tenemos una oportunidad magnífica, una oportunidad en la cual tenemos que hablar de digitalización, pero hacer más actos digitales, es decir, el que los políticos señalen más las cosas que hay que invertir, en las cosas que hay que renovar, en las cosas, porque hablamos, y sé que coincides conmigo, digitalización, todo este tipo de sostenibilidad, todo, claro que sí, llevamos años trabajando en esto, llevamos años haciendo cosas en este sentido, pero estamos dejando de mano un poco lo que también es importante, que es la infraestructura. Por eso digo que cuando el tema de digitalizar, arreglen la calle o modifiquen el jardín, porque los hoteleros hemos hecho un gran esfuerzo durante la pandemia en generar valor añadido en nuestras instalaciones, que la mayoría de las veces no se está viendo recompensado o unificado con lo que se está haciendo alrededor. Y sin embargo, como bien dice, no solamente se ha recuperado esos 170.000 millones de euros en la aportación al PIB, sino que se está aumentando, porque estamos aumentando, aunque nos aumentan los costes, sí se está aumentando el RESPAR y la ADR, pero claro, eso nosotros ganamos menos, pero el gobierno sigue ingresando más, porque los impuestos al final van sobre lo que se vende, no solo lo que nos cuestan las ventas. Por lo tanto, yo creo que es una oportunidad que no se debe perder, y aprovechar sitios como este, y teniendo aquí también pues a una alianza tan importante, de un lobby tan importante turístico, que abarca muchísimo más que lo que es solamente el sector alojativo, que entiendan que estamos todos en el mismo barco y que es una oportunidad maravillosa para de verdad poner a España no solamente donde está, sino catapultarla todavía más en los niveles de lo que es el turismo internacional, ¿no? ¿Y qué mensaje se traslada de concretos a la Administración? ¿Cómo puede ayudar la Administración a fortalecer el sector del turismo? Pues, en este año, además, tan importante de consolidación. Pues yo te lo digo rápido, que nos escuchen. Que nos escuchen. O sea, yo sinceramente muchas veces a los políticos no los entiendo, porque yo tampoco lo sé todo, ¿no? Pero yo cuando no sé algo, pues voy y le pregunto. Si tengo un amigo y no me cobra, pues mejor, porque es un amigo, sé que puedo confiar en él y no me va a cobrar. Y si no tengo amigos y me tienen que cobrar, pues tengo que pagar ese asesoramiento. Pues a los políticos les asesoramos, porque yo no sé mucho, o sea, no sé todo de algo, pero sé mucho, y en algunas cosas pues sabemos bastante, ¿no? Y sobre todo hay un conocimiento atesorado ahí que está, y siempre estamos de la mano de la colaboración. Por eso muchas veces hay dos tipos de políticos, ¿no? El político que se cierra en sí mismo, que cree que su responsabilidad es sus actos y que se basa en su conocimiento y en la capacidad de llevarlos a la práctica, y que no tiene en cuenta lo demás porque piensa que lo tiene que hacer todo él. Y está el político, desde mi punto de vista, más sensato, que es el que dice, oye, yo soy político, pero no tengo por qué ser gestor, o no tengo por qué saberlo todo de este sector, en el cual a lo mejor llegué hace 2 meses porque fui concejal en un municipio. Por lo tanto, apertura, escuchar y sentido común, y lo demás sale solo. Si es que el turismo en España, si no lo toca, sigue funcionando. El problema es que muchas veces se toca... Que si eso se lo creen... es que lo que está pasando, caso, es lo que pasa, José. Nos harán menos caso todavía, pero si lo creyeran lo que estamos diciendo, yo estoy seguro que todavía se pondrían más medallas. Seguro. Bueno, yo cogiendo el hilo, creo que un error, y desde el primer día, es decir, nosotros existimos desde hace más de 20 años. Hubo 2 premisas que justificaron el que una serie de grandes empresarios se sentaran. Una, en este país la colaboración público-privada no existe, y visualizábamos modelos en países sajones donde es todo lo contrario. Existe una función pública que lo que asegura es el interés general, y un sector privado que lo que aporta es el mejor de su talento, la mayor profesionalidad, para que los recursos públicos junto con los privados optimicen los resultados perseguidos. Aquí falta una colaboración, pero a todos los niveles, a nivel municipal, a nivel autonómico y a nivel central. Y sin embargo nos recreamos y se hartan la boca de lo importante que es la colaboración público-privada, en términos románticos, porque en términos fácticos, cero. En los fondos Next Generation, si cogemos, la participación y la opinión que han vertido los empresarios en la aplicación de esos fondos ha sido mínima. No digo cero, porque cero es una exageración, pero mínima, lo cual deja de ser una doble inconsecuencia. En primer lugar, porque estoy seguro que a cada uno de los posibles empresarios que tengan una cierta liderazgo, capacidad de opinión, si vienen y, como decía Jorge, te consultan, ¿tú qué crees que me podría hacer con estos fondos? Es que a lo mejor, según y cómo, primero le asesoraré,
Y si estamos en la misma liga, a lo mejor le digo, y yo le voy a poner estas perritas más. Con lo cual, estamos duplicando los fondos disponibles para proyectos transformadores y estamos validando que el fin último al que nos dediquemos es el mejor. Aquí se ha optado por repartir en términos municipales una especie de lluvia fina, de pedrea, en clave política. Y cuando digo clave política no entro si se han favorecido más municipios del PSOE o del PP. Se ha optado por repartir. Y bueno, pues probablemente a lo mejor muchos ayuntamientos están encantados porque tenían ahí en el baúl de los recuerdos una serie de proyectitos que les ha venido divinamente bien a ver el dinero que reciben. Ahora, desde el punto de vista empresarial, eran los mejores proyectos. Claro. Y el segundo tema por el cual nacimos y que sigue vigente es porque el sector turístico y sobre todo en el sector del sol y playa tiene unos retos muy competitivos de transformación integral, de replantear enteramente lo que supone y debe de ofrecer destinos del siglo XXI que no ya pueden competir en precio y que requieren operaciones de transformación muy considerables. Nosotros, en nuestra modestia, aspirábamos a que con estos fondos Next Generation hubiera una aplicación a 2, 3, 4, sin que esto signifique excluir a nadie. Sí. Pero es que en cualquier empresa, y seguro que Jorge estará de acuerdo, tratas de proteger en primer lugar a tu negocio básico, antes de empezar a diversificarte en otros. Si tu negocio básico tiene vulnerabilidades competitivas de cara a otros grandes países que están compitiendo como fieras con nosotros, con capacidades devaluatorias, etcétera, nosotros no podemos crecer en volumen vendiendo baratito. Nosotros tenemos que empezar a dar otras cosas, y esas otras cosas en muchos lados requieren una transformación más que poner 4 farolas en el paseo marítimo o arreglar 4 calles. Esos fondos Next Generation eran nuestra aspiración a que pudiera lograrse algo de esto. Sin embargo, muchos de estos fondos han sido pasto de consultoras que han ido a distintos municipios a ofrecer cosas insustanciales en buena parte. Pongo un ejemplo que hago de alguna manera un poco de demagogia, pero uno de los proyectos, grandes proyectos del plan Next Generation que salió publicado en el Boletín Oficial del Estado era el vallado del campo de golf de Llanes, por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Si esto es transformador, si esto es ejemplar, si esto es para que los empresarios demos nuestro visto bueno a 3.400 millones, que sigue siendo una cifra muy exigua, pero aún así es la mayor que veremos juntos en nuestra historia. La verdad es que no. Por lo tanto, a la Administración le pediríamos un replanteamiento total en estos momentos de los pocos fondos que queden y con los 90.000 millones, si llegan, de fondos a crédito en unas condiciones muy favorables, en la proporción que nos toque, tratar realmente de apostar por 2 o 3 grandes proyectos que dejen una impronta para los próximos 20 años. Al hotel además le va a venir fenomenal que se realicen ese tipo de iniciativas, porque al final el hotel vive de ofrecer un entorno agradable y atractivo al turista. Es decir, que cuanta más mejora revierta sobre el destino y sobre la oferta complementaria, mejor va a ser para el hotel, entiendo. Sí, pero no solamente que la infraestructura es importante, también tenemos que pensar en el tema de la digitalización, por ejemplo, que hay muchos proyectos que desde la parte privada se están enfocando y que se están empaquetando pues prácticamente con un lazo y que no son capaces ni siquiera de darse cuenta y de abrir el regalo para ver lo bonito que es, ¿no? Entonces, como digo, el miedo de la ejecución de los fondos Next Generation con respecto al gobierno en una primera etapa fue precisamente eso, ¿no? Tenemos un alto grado de ejecución porque desde arriba lo hemos repartido y tenemos el 85% de los fondos repartidos, pero ¿a quién? No, a comunidades autónomas y a municipios y a cabildos. Digo, bueno, ¿y ahora? ¿Y eso cuándo va a llegar a nosotros? Claro. Es que tiene que llegar ahora, es el momento que es necesario que eso llegue. Por lo tanto, iniciativas hay, proyectos hay, y lo que tiene que haber es esa visión yo creo que es una visión de Estado, porque al final estamos hablando del 17% del PIB, estamos hablando de 2 millones y pico de empleos, 180.000 millones de euros de aportación. O sea, es algo que no entendemos el porqué. Y siendo un país del cual debemos estar orgullosos desde el punto de vista turístico. O sea, es que hay empresarios de este país que han puesto banderas en todo el mundo y que hacen las cosas bien y que tienen un know-how acumulado espectacular. Entonces, ¿por qué vamos a tirar eso por la borda y por qué no vamos a confiar en esa gente para que sean el elemento tractor para que nos pueda de verdad, como digo, catapultar a ese negocio turístico que necesitamos porque nuestros competidores lo están haciendo? No, y el tema digital, bueno, yo lo entiendo muy poco, pero de alguna manera pensamos muchos que la tecnología es un medio, no es un fin en sí mismo. Y luego hay muchas veces que dices, el grave problema es ¿y para qué? Y nosotros estamos viendo mucho humo.
muchos de los alardes que se están presentando en la aplicación de los fondos Next Generation para tecnología, mucho humo. Bueno, y vosotros Que no sé si está contrastado con los usuarios finales o de nuevo está provocado por la presión de consultores que están colocando cantidad de piezas sueltas que no sabemos muy bien hacia dónde va. ¿Es lo que realmente necesitamos? Es que lo habéis dicho antes, se habla siempre, se pone sobre todo empresas e instituciones en el foco en la sostenibilidad medioambiental, pero creo que hay una sostenibilidad social que tiene que estar por encima de todo. Es decir, el turismo tiene que ser un sector que cree empleo, que cree en impuestos, que sea un impulsor de verdad de la economía de España. Y creo que es importante también quizá hacer valer el sector del turismo como motor económico, como motor social. Pero es que, bueno, es que estamos ahí, la recuperación del empleo está. El tema impositivo, no te voy a decir lo que están ingresando todas las comunidades autónomas a través de los impuestos porque se les ha multiplicado. Entonces no es sospechoso el sector de que no sea un sector que proponga, ¿no? un reparto de la renta. El problema es después de las diferentes administraciones el reparto que hacen de esa renta. Y como decía José Luis, el tema de la digitalización y de los proyectos que hay sobre la mesa, es más que nunca necesaria la colaboración con las entidades como las nuestras, porque al final somos los que hacemos posible que eso primero, que veamos la necesidad y que demos la solución. Y eso tiene que llegar a todos y cada uno de los hoteles o de los negocios turísticos de este país. Para eso estamos patronales como la nuestra y asociaciones y lobbies como Exceltur, porque somos los que tenemos que poner en solfa pues la actuación y lo que se está haciendo. Y desde luego creo que llegamos tarde. Acabo de hablar ahora mismo con un responsable del gobierno de Canarias en cuanto a de los fondos. Ya me está diciendo que tenemos que darnos prisa porque los fondos están y que tienen que ejecutar y que tienen... Digo, es que lo dije hace 6 meses. Vais a llegar el último día a las 12 de la noche a pedirnos proyectos y tal. Y le he dicho a mi gente, ténganlos preparados porque los van a pedir. No tenemos capacidad administrativa para ejecutar los fondos europeos que ya venían a España, que se devuelve un 60% de los fondos en algunas comunidades autónomas como Canarias. Vamos a tener capacidad en nuestros funcionarios, que son los mismos, a lo mejor unos pocos más, para poder asimilar toda esa cantidad de fondos. Por lo tanto, se tienen que dejar poner en manos de los que saben de esto, primero que nada, también de las consultoras y en algunos casos, y en muchos supongo que ese aporte debe ser positivo, siempre y cuando vayamos de la mano con el sector privado y que no sea un cortapega, hacer cosas con sentimiento y hacer cosas con sensatez. Y yo creo que, como digo, habiendo dinero, tenemos que aprovechar esta oportunidad. Es muy triste que cuando me llamaron por teléfono hace unos meses a decirme, mira, los otros 90.000 millones que hay ahí que podemos coger a crédito, ¿qué hacemos con ellos? Digo, ni los toques. ¿Cómo que? Pero si no tienes proyectos ni tienes capacidad de asimilar los 90.000 que te dieron sin devolver, ¿cómo vas a coger 90.000 que hay que pagar intereses para luego tal? Déjate de historia, porque al final van a acabar vallando los campos de golf de no sé dónde. Entonces, tranquilo, porque si no al final la vamos a liar y eso hay que pagarlo, eso hay que devolverlo también. Bueno, yo no sería tan cáustico. La verdad es que creo que tenemos un nuevo escenario de futuro que abre con muchísimo aire fresco la nueva secretaria de Estado, que creo que va a dar un cambio radical, y no voy a entrar en juicios de valor del pasado, porque agua pasada no mueve molino. Pero habría mucho que decir en por qué no se han utilizado mejor los 3.400 millones de euros. Y por tanto lo que hay que pasar página y mirar para el futuro. Y de acuerdo, a lo mejor algunos de los 90.000 millones los cogeríamos si hubiera un proyecto tractor potente que dijeras, y va a beneficiar a 3 comunidades autónomas que estarían por la labor. Y va a ser un proyecto que va a generar sinergias, que va a generar economías de escala y va a transformar la fisonomía, el tejido empresarial y la percepción ciudadana, que es un aspecto que quisiera tocar, que para nosotros en estos momentos es uno de los mayores problemas que tiene el sector turístico en España, que estamos perdiendo imagen, estamos perdiendo reputación, y en algunos lugares de éxito se está generando un hastío ciudadano puntualmente contra el turismo. Esto es algo que tenemos que luchar en nuestros esfuerzos de recomposición, de reposicionamiento. Y bueno, dicho lo del crédito, que tienes razón, si no somos capaces de adjudicar bien aquello que no tenemos que devolver, no nos metamos en más fregados. Yo creo que habría que pedirle al gobierno actual, en lo que quede de legislatura, y a la nueva secretaria de Estado, que le dé una vuelta
a cómo se estaban planteando algunas de estas asignaciones, que estoy seguro que podríamos ayudarles a una mejor ejecución. Sí, tenemos que ir a lo práctico y mirando hacia el futuro. Yo creo que ese es el camino, porque además me consta que hay predisposición y yo creo que aunque quede poco tiempo, pues si las ganas están, el trabajo se saca, ¿no? Bueno, pues ahí queda lanzado ese guante a la administración pública para que ayude al sector del turismo. Y bueno, nuestra parte nada más, no tenemos mucho más tiempo. Si queréis decir alguna cosa para finalizar. Yo creo que nosotros un tema que además afecta mucho al alojamiento, que es, hemos levantado una bandera ayer precisamente, que basta ya de jugar al escondite en el tema de las viviendas de uso turístico. Se tiene que España, aprovechando la presidencia de la Unión Europea, que coger una bandera para no poner puertas al mar, porque las puertas al mar no se pueden poner. Pero lo que no podemos admitir ya más es este juego del escondite, de que todo lo ilegal se esté comercializando en plataformas de gran nivel, no solamente porque es una gran competencia desleal para la hostelería, me da igual la competencia desleal, lo que está generando es un hastío ciudadano contra el turismo, cuando le están vilipendiando su entorno, cuando le están cambiando la fisonomía del barrio, cuando le están impidiendo llegar a comprar una vivienda en términos dignos, cuando no pueden pagar el alquiler, cuando la fisonomía del barrio la han perdido la cantidad de atributos. Esto no genera ningún tipo de empatía hacia el turismo. Lo único que puede generar es antipatía, desdén, y por lo tanto tenemos que abordar desde lo que quede de administración y aprovechando la presidencia de la Unión Europea una actuación que en este ámbito es tecnológico, pero porque sea vanguardista, porque sea tecnológico no significa, y que sea cool no significa que pueda transgredir todas las legislaciones y tomarse a la ligera, digamos, las normas de un país poderoso como España en clave turística, que insisto, desde nuestro punto de vista no estamos animando a la prohibición, estamos animando a que se controle de una vez, porque si las plataformas famosas, en vez de haber colocado divinamente el relato que son un tablón de anuncios, fueran corresponsables de asumir que no suben a su web nada que no cumpla con las normativas locales, se ha terminado el 99,9% del problema. Lo has dejado cristalino. ¿Alguna cosa más, Jorge? Bueno, al hilo, nos decían hace unos años que no, que esto era un tema colaborativo, que esto era la oportunidad para que la señora Manolita pudiese tener una renta extra y poder vivir mejor. Bueno, lo decíamos hace unos años, somos hoteleros, es verdad que nos pueden considerar como que somos de parte, ¿no? Que no somos objetivos, sino que somos subjetivos, pero es que resulta que después de lo que dijimos ha pasado el tiempo y es que ya la señora Manolita no puede vivir en su casa, claro, porque la han echado, claro, los fondos de inversión la han echado esas grandes corporaciones internacionales, que han hecho que ya ni siquiera la señora Manolita puede vivir ahí, porque entre otras cosas tampoco tiene vecinos con los que saludar y con los que hablarse, porque se han convertido en parque de atracciones, lastimosamente, la idiosincrasia y el sentimiento de grandes ciudades que tenemos en este país. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos por haber asistido a esta mesa y espero que tengáis un magnífico futuro. Chao. Muchas gracias.